Siendo sinceros, muchas veces nos inclinamos porque lo hacemos ya mecánicamente. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Bueno, estamos en otra conversación, otro diálogo, ¿no?, de la palabra de Dios. Y hoy, a diferencia de la otra semana o del otro vídeo, pues sí que vamos a hablar un poco de un tema, ¿no?, concreto, que creo que la semana pasada pues fue una conversación, pero hoy hemos pensado, vamos a hablar de la oración, ¿no? Sí, de cuán poco como cristianos o como hijos de Dios oramos y que no entendemos el alcance que tiene la oración. Somos quizás también, tengo la sensación que somos muy perezosos, ¿no?, para orar. Y tú dices, ¿no?, que no conocemos ni sabemos el alcance que tiene la oración. La tenemos quizás en muy poca estima, cuando es quizás, es que es el medio de comunicación que tenemos con Dios. Obviamente, tenemos la palabra de Dios como medio de comunicación con Dios. Luego, a través de la naturaleza, de lo que vemos, también Dios nos habla, a través de la providencia. Pero la oración es ese canal directo, ¿no?, con Dios, esa comunicación en la cual nosotros podemos entregar nuestro corazón a Él, abrirlo y, sin embargo, a la vez también saber que hay un Dios y un Padre, ¿no?, que está en el cielo, nos está escuchando, está atento, ¿no?, a nuestra oración, con ese deseo, ¿no?, de poder comunicarse con nosotros. Y, sin embargo, nosotros, quizás porque no lo vemos, quizás porque esperamos un sentimiento, ¿no?, así como una conversación que tenemos tú y yo, pues que nos vemos, hay algo, ¿no? En esto es algo de mente a mente. Y, sin embargo, pues la tenemos en muy poca estima, ¿no? Y quizás es porque no le damos el valor que realmente tiene. Sí, porque estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas inmediatamente. O sea, hay un problema, inmediatamente nosotros, nuestra mente, inconscientemente da una respuesta a eso ya. Y entonces no hay necesidad de Dios. Entonces no hay necesidad de Dios. Pero resulta que la oración es el aliento del alma, esa comunión, esa intimidad. ¿Qué es la oración y qué es la intimidad con Dios? Porque a veces pensamos que es conectarnos y desconectarnos, ¿no? Entonces yo te escribo a ti un WhatsApp, unos instantes nos conectamos y estamos los dos en línea. Tú me respondes, yo te respondo. Sí. Y estamos coaccionados, perdóname, a eso. Sí, pero aquí hay un punto interesante. Yo puedo tener un amigo, yo le escribo a mi amigo, pero yo no estoy en constante comunión, ¿no?, con mi amigo de mente a mente. Es decir, simplemente le escribo en ese momento, le llega el mensaje y luego él pues me responde, ¿no?, cuando lo lee. Pero en el caso de marido y mujer es como diferente. Entiéndeme, en el caso de marido y mujer... Es diferente. Tú y yo te puedo escribir, pero yo puedo estar pensando en ti, ¿no?, porque hay una relación, ¿no? Y esta es lo que tendríamos que tener con Dios aún a un nivel más elevado, ¿no? Porque yo no puedo depender de ti, tú no puedes depender de mí, pero nosotros debemos de depender de Dios. Y quizás es esta falta de dependencia a Dios que nos lleva a que no oremos, ¿no? Y tú decías que a veces buscamos la solución inmediata, buscamos solución humana y no buscamos la solución en Dios. Y siempre lo dejamos a veces como último recurso. Cuando a veces nos encontramos con un problema, hemos tenido algunos problemas, ¿no?, en el cual pues hay que llamar a la policía, ¿no?, una vez que, bueno, nos estrellaron el vehículo y demás. Y lo primero que hacemos, ¿qué solución? La humana, es decir, yo lo primero que hice fue llamar a la policía. Y es una decisión que no es sabia, es una decisión absurda. No lo es. Pero quizás en ese momento es bueno pararse un momento. Obviamente no me voy a poner de rodillas, no voy a hacer, ¿no?, digamos, que hablaremos también quizás de esto, ¿no?, si es necesario todo esto. Pero quizás es el momento en ese de parar un momento, pedirle a Dios que nos dote sabiduría, paciencia, ¿no?, porque también es un momento de tensión, ¿no? Y luego, pues, buscar las soluciones, obviamente, que Dios también ha puesto aquí, ¿no?, la policía, etcétera. Pero bueno, desde el punto, digamos, que tú lo ves, voy a ir desde el punto de vista mío.
como si nos situáramos en la parte humana, en el pensamiento humano, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa con el pensamiento humano? ¿Sí? Está la oración, pero está el pensamiento humano y el concepto de que tenemos de Dios. ujú, Si nosotros, para partir de ahí, tenemos que, es un árbol genealógico, ¿no? Donde se desprenden muchas cosas y esa raíz viene hasta nuestros días. El concepto humano y el pensamiento humano, lo que no han podido descubrir, dónde se origina ese pensamiento, ajá, ese contacto con Dios. Sí, hay unas terminaciones nerviosas, pero hay algo que es tan intangible que nosotros humanamente lo queremos volver tangible. Entonces vamos y ocurre algo, entonces yo te doy una solución, yo te entrego algo, tú me das, yo te recibo. ajá. En Dios hay una intimidad. Si nosotros vamos a Génesis, el primer casamiento, ¿qué es lo que dice? Génesis 2, ¿no? Uh-huh. Génesis capítulo 2 y versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué nos quiere decir acá? Esto parece que no tiene una conexión. Con el tema de la oración, pero O sea, ¿por qué? Porque tú dices, ese es el matrimonio, serán una sola carne. Cristo está casado con su iglesia. ajá, Esto es un vínculo, ¿correcto? ujú, Si nosotros no tenemos el vínculo que sigamos a ser una sola carne con Cristo, no hay matrimonio. O sea que cuando oramos, ¿a quién estamos orando? No sé si me vas sí, 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 entendiendo un entiendo, poco. entiendo. ¿Por qué voy a esta parte y digo, conoció Adán a su mujer Eva? La conoció, hubo una intimidad. Aquí ya hubo una intimidad. Esa intimidad fue establecida desde el principio. Esa intimidad la tenemos nosotros con Dios, que crea esa intimidad que tuvieron ellos dos, creó un fruto. Ujú, En la parte espiritual, que es Cristo con su iglesia, que no hay procreación como tal humana, ajá. definición, concepto Sí, pero hay humano, una procreación, digamos, espiritual, espiritual. porque trae unos frutos, ¿no? Por Así como eso, la unión de marido y mujer trae un fruto, uh-huh, la unión de Cristo con su iglesia. trae un fruto. O sea, poniéndolo en contexto para que lo vamos a entender, ¿qué quiere decir eso? Cuando conoció a Adán a su mujer Eva. Nosotros conocemos a Dios, tenemos esa intimidad que ha creado un fruto espiritual y la oración es esa conexión, ese conocimiento, esa entrega y ese vínculo que hay que nadie puede romper y no hay nada intermedio, es directo. Es la escalera de Jacob. Sí, 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 entiendo. Uh-huh. Pero aquí también veo que hay un problema, es que quizás no entendemos a Dios como como un padre, ¿no? A veces la definición de Dios se ha vuelto tan etérea y no voy a entrar ahora en temas, ya hablaremos en algún día Uh-huh. sobre el tema de la divinidad, etcétera, ¿no? Pero Pablo, Pablo, Santiago, Pedro, Juan, todos definen que Dios es nuestro padre, ¿no? Y que Dios es un padre. ¿Puedo hacer una Sí, sí, acotación a lo sí. que acabas de decir? Tenemos que hacer un alto y es que nosotros tenemos que llegar a ser como niños. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia Ujú. y a reinterpretarla a nuestro acomodo. Lo mismo hacemos con la oración. Entonces, el que nos dijo cómo debiéramos orar, Sí, Padre nuestro, ujú, pero nosotros hemos cogido ese vínculo que creó Dios, como es el matrimonio de Cristo con su iglesia, de mi ser, con Él, y lo hemos roto por un conocimiento, por una definición. Pablo, Pedro, Juan, sus discípulos convivieron, Pablo no, pero ujú, Pedro sí, ujú, convivieron con Él, vivieron con Él, caminaron con Él. Pablo lo hizo de una manera diferente, pero en él no había un concepto y una definición. Cuando Adán y Eva se conocieron el uno al otro, ¿había un concepto, una definición? mm, ¿Alguien les dijo una fórmula?
No, era algo que nacía del corazón. Ahora, la oración se ha vuelto eso. Sí, se ha vuelto algo sistemático. Lo mismo en el hogar. Tú tienes una fórmula, dos se unen y hay un fruto. O sea, Sí, químicamente lo podemos comprobar, ¿no? pero es que al final todo se vuelve así, incluso la ley, ¿no? La ley es una serie de requisitos en una tabla, en dos tablas, en una lista, ¿es una serie de requisitos o es algo que nace? Tendría que, y tu ley está en mi corazón, Sí, sí, en medio de mi corazón, sí, sí. en medio de mi corazón, o sea que es parte de mi carne y de mi sangre. Cuando él habla del corazón, no está hablando del órgano, Ajá, que es del que ser. funciona, Es el ser. sino la parte integral del ser, pero que el órgano representa la parte eléctrica del cuerpo, Claro, claro, bueno, sí, y sí, hay sí. otras definiciones que le podemos dar. Ajá. Pero si nosotros volvemos a esto, ¿qué quiere decir para nosotros cuando conoció Adán a su mujer Eva? Nosotros conocemos a Dios por un concepto, porque nos lo imaginamos hasta físicamente. Cuando oramos, le ponemos cara. Bueno, a mí a veces me viene la de Sí, decir, bueno, sí, sí, está sí. ya, Sí, sí, algo, pero ¿no? ¿por qué? Lo que tienes en las escrituras, ¿no? Anciano de días, etcétera. Sí, pero nosotros siempre tendemos, con nuestra educación griega, todo esto viene a que cuando nosotros oramos, no estamos orando hebreamente, sino griegamente. Siempre tenemos un concepto y para todo tenemos cajitas. Esta cajita es la de la oración, esta cajita es la de no sé qué, y esta. Sí, y entonces según lo que se hace, pues se destapa esa cajita, se hace conforme está estipulado y luego se cierra esa cajita y luego se abre otra para Y se mira otra el tarea, manual. ¿no? Entonces esta cajita, esto que compré es como un electrodoméstico y miro el manual de instrucciones. Aquí nos Pero dice... es que, Ah, sí, sí. No, no, en Juan 17 dice que Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo... Es decir, él no levantó los ojos al cielo porque alguien le había dicho, no, cuando ores, levanta los ojos al cielo. Nosotros, ¿por qué agachamos la cabeza cuando oramos a Dios? ¿Porque nos han dicho que hay que agachar la cabeza? ¿O lo hacemos porque realmente somos temerosos de Dios y lo hacemos por ese respeto de un hijo hacia un padre? Claro, es que muchas veces es todo... el cumplimiento. De hecho, tenemos un vídeo, ¿no? Que hablamos sobre el sábado, ¿no? Lo que a veces se ha vuelto el sábado y que se vuelve todo muy sistemático. Pues con la oración nos puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Y nos pasa lo mismo. Siendo sinceros, muchas veces nos inclinamos porque lo hacemos ya mecánicamente. Sí, el ponerse de ¿Sí? rodillas... No, es que aparte lo llevamos al plano del hombre. Me pongo de rodillas y yo me pongo de rodillas porque me toca ponerme de rodillas, pero no caemos en qué No significa ponerse de rodillas. No hay un Claro. raciocinio cuando hacemos muchas cosas. Las hacemos porque damos por Inercia. ende o porque tenemos un concepto de una definición. La palabra de Dios la hemos vuelto conceptos y definiciones. Entonces, aquí dice, y aquí que os he dado toda planta. No voy a leer, ¿no? Sino Ajá. para poner el ejemplo. Nosotros empezamos ahí. No, pero decía, os he dado planta y que los animales están abajo para poder argumentar. No, como niños debiéramos decir, os he dado toda planta, ya, está tácito, está un verbo ahí, una acción. Ajá. ¿Nosotros lo volvemos así en la oración? No. Padre nuestro y Señor y las tejas y la pared, porque A veces, tendemos a humanizar, o sea, tendemos a manipular las cosas de Dios. fíjate, Satanás, que ha trabajado astutamente en esto, ¿no? Nosotros nos ha puesto, ¿no? En el corazón, Satanás nos ha puesto en el corazón a ver en el catolicismo, fíjate, ¿no? Ellos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pero sin embargo, eso lo vemos como un mantra porque rodeando, ¿no? La oración del católico pues está la Virgen ahí, vemos todo eso, ¿no? Vemos una iglesia católica y vemos toda esa imagen y qué mantra. Pero sin embargo, nosotros caemos en mantras más sutiles que nos llevan a hacer de la oración de la misma manera que esas personas, ¿no? Pero las hacemos de otra manera, las hacemos a lo adventista, a lo que nos han enseñado, pero muchas veces eso no es de corazón, no es real, sino que es el mismo mantra,
pero disfrazado aún quizás peor, ¿no? Disfrazado o adaptado para el pueblo adventista. Pero mira, ahorita estamos teniendo una comunión, Una conversación. conversación. Ujú. Pero yo te pregunto, ¿tú estás en tu mente diciendo, mira, es que le voy a decir o es que no, de ti fluye y quieres compartir? Lo mismo debiera ser la oración. Dice que aún vamos de camino y no nos podemos, estamos caminando y aún si estamos en una ciudad, no me voy a arrodillar, ¿sabes? Sí, Porque claro. tampoco, ¿por qué no tenemos esa comunión? Porque nos han enseñado. O sea, yo parto de una base que para mí es muy importante y es que la educación que tenemos acá o la información que nos han dado es el resultado de nuestra experiencia religiosa. Nos enseñaron autómatas. Padre nuestro que estás en o Santa María de Dios y dale a la camándula en el sentido, no lo digo a manera de Sí, despreciativa despreciativa, sino que a manera de que lo hacemos y nosotros que también, reflexionemos en esto, sí. en la manera en que, Señor, gracias por el alimento, gracias por todo, y Bueno, se acabó. las oraciones a veces por la comida o en la comida, a veces sucede, ¿eh? Que son oraciones, cuando decimos bendice estos alimentos, es que lo decimos bendice estos alimentos, pero es que cuando dice bendice estos alimentos, es que le estamos ya agradeciendo a Dios que Él bendiga ese alimento para que ese alimento nos sienta bien, ¿no? Luego también entra el hecho de cómo comemos, ¿no? Si comemos muy rápido, si tomamos agua, obviamente hay también la obediencia, ¿no? Una serie de... Claro, no puedes pedir una bendición Claro, diciendo, o sea, si estás pidiendo una bendición sobre Génesis 1:29, va a haber una bendición. No puedes decir que, donde dice que de los los alimentos, ¿no? animales, a los animales, que dio los animales para comer también, y oro también por eso, entonces pues Claro, sí, dice que no, no hay no puede haber... una dicotomía entre las Claro. dos cosas, ¿no? Pero muchas veces nosotros la oración es como un conectarse y desconectarse, ¿no? Y deberíamos estar en oración No, en continua constante. comunión. Claro, luego sí que tiene que haber esos momentos de oración, ¿no? Cerrando la puerta, en una habitación, en una conexión, ¿no? Y más íntima aún, Sí, pero yo más superior, por así decirlo. Pero luego, al salir de ahí, nuestra mente tendría que estar en total comunión con Dios, hablando con Él todo el rato, en oración con Él. Ya quizás no mantienes las formas, entre comillas, porque no vas a ir de rodillas todo el rato, no vas a ir con la cabeza agachada, los ojos cerrados, ¿no? Aunque aquí dice que los ojos al cielo, no dice si abiertos o cerrados, pero entiendo que abiertos, ¿no? Mirando a quién, a su Padre. Ahora me ha venido a la mente algo muy interesante. El vínculo que se tiene pareja, esposo y esposa, cuando tú sales del hogar o salgo yo, ¿tú te olvidas por completo de mí? No. ¿O hay un amor? Hay una unión hay un que vínculo. Dios estableció. Por eso dice que a imagen, perdóname que Sí. a imagen nos creó, porque Él plasmó eso que tiene que haber entre nosotros, lo plasmó Es como si en el hogar. Es como si hubiera o una en cuerda. Las parejas. Claro, es como si hubiera una cuerda y aunque yo me vaya, esa cuerda está. Y se tensa, se estira, y allá donde voy, siempre está esta cuerda. ¿Por qué no pasa lo mismo con Dios? Porque la relación vertical, ¿Horizontal? horizontal es una cosa y a veces vertical es la que más nos cuesta. Porque nosotros sabemos, yo no dejo de pensar en el día si tú no estás. Imagínate que por un día yo dejo de pensar que tú existes. Yo olvido que eres. ¿Qué se rompe ahí? El hogar, el matrimonio, el vínculo. Bueno, el vínculo. No el no. hogar, entiéndeme, no, el vínculo. No sé, Sí. obviamente. Hay momentos, es verdad, es que hay momentos que uno cuando está haciendo algo, un trabajo concreto, obviamente yo estoy pensando, ¿no? En ese momento. Pero tú estás pensando que más adelante vas a volverte a ver con ese claro. ser. O que quieres hablar con ese ser. En el caso, dice que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios. Por lo tanto, cuando estás sirviendo a alguien, cuando estás haciendo algo
lo que sea, ¿no? Pero y lo haces, es para gloria y honra de Dios, eso te mantiene ese vínculo, ¿no? Claro, nosotros estamos como cuando uno era pequeño, que ya venía alguien más grandecito que uno y uno llamaba corriendo a su padre o a su madre para que le defendiera. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Cuando nos hallamos ante un problema que nosotros no podemos manipular o manejar, entonces ahí sí, Señor, por favor, y empieza la oración y ya esa oración es casi, cúmpleme el deseo que yo quiero, Sí. porque en ningún momento está que se haga tu voluntad. ¿Está implícita la voluntad de Dios en nuestras oraciones o está implícito mi deseo en la oración? El 99% que uno a veces ora es una oración egoísta. Todo lo que rodea este círculo y lo que está dentro es lo que me interesa y oro por eso. Pero el radio de acción, a mí nunca se me va a olvidar una vez un corto que vi de un video que hablaban de los niños que fueron llevados ante los tribunales en la época, en los 1260 años y bueno, los Sí, mártires, que ellos decían, ¿qué les enseñan sus padres a los niños que eran valdenses o cristianos? No, nuestros padres nos enseñan a orar por los dirigentes de este mundo. Yo me quedaba, decía, ¿qué es nuestra oración? Somos egocéntricos. Señor, cuídame mi familia, cuídame mi entorno, todo para mí, todo, todo, todo. Y esa oración sube al cielo. Claro, depende con qué corazón se haga. Es decir, claro, pero es que obviamente sí que hay en la Biblia, no recuerdo, hay una oración que es, incluso parece una oración egoísta, ¿no? Pero no es egoísta, es genuina. Y Dios, y la persona, perdona, pide a Dios, ¿no? Para ella, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas oraciones tienden, ¿no? También a solventar problemas, ¿no? Es decir, es cierto que tenemos que recurrir a Dios en todo momento, pero sobre todo, obviamente, cuando hay un problema, pues... Pero cuando tu economía va bien y tu salud está bien y todo va como la seda. Como la seda, yo puedo decir, lo digo en mi caso, que el 99% de las oraciones a veces no son incluso de un agradecimiento sincero, sino que tú sientes que vas sobre rieles y que como esos rieles te van a llegar a un feliz destino, pues tú continúas, pero ahí de que la rueda de ese riel, o bueno, el engranaje de ese riel se termine, tú te levantas a las 3 de la mañana. Pero por eso a veces, bueno, a veces no, por eso Dios siempre tiene que permitir que nos pasen cosas, porque Él quiere que tengamos siempre la experiencia de cuando estamos en apuros, pues Él quiere que siempre estemos en esa condición, ¿no? De siempre estar pidiendo, ¿no? A Él de manera fervorosa, agradecida, ¿no? Y muchas veces sucede esto, ¿no? Sucede que cuando todo va bien, la oración se vuelve rápida, todo va bien, sí, monótona. Pero cuando pasas por apuros económicos, cuando pasas apuros en el trabajo, lo que sea, cualquier situación que nos hace estar angustiados, entonces ahí sí que la oración muchas veces es de corazón, es de corazón, pero a la vez también es una oración por necesidad. Y es cierto, Dios quiere, ¿no?, que llevemos esto a Él y nuestras necesidades, pero lo que no quiere es que cortemos con eso, que sigamos. Obviamente, pienso yo que las oraciones no siempre tienen que estar en este punto, a ver si me explico, es decir, no siempre tienen que estar en ese, por favor, Señor, en esa angustia, pero lo único que quiere Dios es que simplemente que le pidamos a Él y que dependamos de Él. Pero es que partiendo de una cosa... Es que a veces, perdona, parece que para estar aquí pues necesitamos pues problemas y siempre la oración siempre tiene que ser esa, ¿no? Y si leemos las oraciones, hay oraciones de David que están aquí y hay otras que no. Y es por la angustia que está viviendo. Hay oraciones que cuando teme por su vida, pues su oración es mucho más fervorosa, en cierto modo, que una oración... No sé si me explico, ¿eh? Sí, pero las dos salen del corazón.
Pero lo que yo voy al punto es, ¿tú dejas la comunión con Dios? No. Es Bueno, que ahí radica el problema en que nosotros tenemos esa comunión por circunstancias. No es constante. no. Es en la por eso digo, en el momento que nosotros somos severamente probados, pues obviamente la oración tiene que ser o es aún más fervorosa, pero cuando las cosas van bien, nuestra oración tiene que ser, quizás no hay el fervor porque no hay eso que nos está angustiando tanto, pero igualmente tiene que ser en total dependencia a Dios. No sé si me explico. Pero yo te dejo de amar a ti en los problemas o en ciertas circunstancias. Mi amor por ti cambia, es No, fluctuante. por eso digo, no, el amor no es fluctuante, pero según si es una situación muy fuerte, pues quizás nuestro abrazo aún es más fuerte que Es más fuerte. Más. quizás nuestro abrazo es más fuerte cuando hemos pasado, por ejemplo, no lo hemos tenido, ¿no? Gracias a Dios, un accidente de coche y los dos, bueno, los tres con nuestra hija salimos ilesos, pues ese abrazo es igual de sincero que un abrazo que nos podemos dar por la mañana, pero el fervor que hay en ese momento de angustia es mucho mayor que el abrazo en otra circunstancia. No sé si me explico. Sí, claro. Lo que me refiero yo es que la oración, o bueno, la intimidad, la comunión con Dios, debe ser una constante. El hablar con Él. Tú no pierdes ese vínculo porque se refuerza más en las circunstancias duras. ¿Sí? Se refuerza. Ahora, aquí. Pero no se pierde. No es que yo llego no cortas. no lo corto, un día llego así, otro día estoy aquí, otro día. Ese es el problema. El problema es que muchas veces lo cortamos. ¿Qué dice Pablo? Que ya no debemos ser fluctuantes. Niños fluctuantes, sí. Y seguimos siendo fluctuantes. Entonces, un día nos levantamos y según nuestro estado anímico, podemos entregar la vida y decirle, Señor, yo aquí estoy, si tengo que ir a la hoguera contigo, voy. Pero a la que viene la hoguera nos damos cuenta, pero que acabamos de decir. Entonces, lo que no quiere Dios de eso es que haya una constante. Conoció a Adán a su mujer Eva y fue una constante. ¿Y cuándo dejó de amar a Eva? ¿Cuándo dejó de existir ese vínculo? Cuando tú te casas con alguien, a no ser que rompas o haya algún problema, ese vínculo crece en vez de decrecer. Pero en nuestro caso, nosotros nos comprometemos ante Dios cuando lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro garante, y un día decimos, ay, no, vamos haciéndole coquitos al otro. Y ahí está ese adulterio. Y la oración nos pasa lo mismo. Y hay oraciones que llegan hasta al cielo raso y ya no más. Ahí quedan. ¿Por qué? Porque son oraciones que nosotros a veces hacemos, incluso uno antes de irse a dormir. Si estás muy cansado, tú no, Señor, gracias por el día que me diste, por todo lo que no alcanzo a entender, que tengo ahora, te doy gracias, pero con una intención, no. Ya sabes, si cumples unos estándares, protocolos, bueno, como le podamos llamar o darle una definición. Yo ahora mientras estabas hablando de esto, pues volviendo a lo que estaba comentando yo, pienso en Martín Lutero. Martín Lutero, pongamos una oración por la mañana cuando se levanta, en comparación con una oración cuando, después de declarar la primera vez ante la dieta de Worms, tiene ese momento, ¿no? Que medita, que ora y luego se presenta otra vez ante la dieta. Podemos comparar esa oración de la mañana, por así decirlo, ¿no? Con que te estoy escuchando. Con la de la dieta de Worms. Es decir, en las dos hay conexión, pero quizás el fervor, la intensidad, la angustia que hay cuando está en Worms es obviamente diferente, pero tú pero me has hecho pensar en algo. Pero el vínculo está ahí. El vínculo está ahí.
Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Bueno, las vírgenes Sí, prudentes, vírgenes pero sensatas. siempre se traduce a que Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay una diferencia. El que verdaderamente atesora su comunión con Dios, pero que es humano, porque hubo unas que habían alistado todo, el equipaje listo, y las otras dijeron, no, esto llega ya y ya, como tengo tiempo, pues lo haré. La oración no tiene que ver con esto. Sí, claro. ¿Qué tiene que ver la oración con las vírgenes prudentes y las insensatas? Para ti, o sea, para mí quiere decir muchísimo. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. Danos de tu Espíritu. Esa comunión íntima y relación directa entre el hombre y el Señor está aquí. Está la oración implícita, porque ellas no habían sido fluctuantes en un sentido y Habían sido constantes. habían sido constantes y habían atesorado esos momentos que uno a veces desperdicia haciendo cosas, viendo fútbol, viendo cosas que no debe atesorar o Sí, desperdiciándolo en cosas que no son, es ¿no? pérdida de tiempo, ¿eh? O sea, ya sea que a lo mejor estés lelo mirando la pared, pero ellas no. Ellas habían estado ahí, constantes en la oración y habían atesorado. El Señor les había dado su Santo Espíritu. ¿Qué pasó en las otras? Un día bueno, Señor, sí, otro día no. Días de mucho fervor, luego no, luego otra vez cuando Dios permite la prueba y quiere que esa prueba haga que entiendan, ¿no?, la dependencia que debemos de tener de Dios, pues en lugar de eso, pues vuelven a subir y luego a bajar. Luego cuando viene otro problema, suben, bajan y es conexión, desconexión, conexión, desconexión. Y termina eso en la parte espiritual enfriándose. Por eso ya no tenían el aceite. Entonces, para mí la oración llega a un punto de decir, o nosotros atesoramos cada instante. No necesitamos fórmula, no necesitamos para las personas que... Sabemos que no hay fórmula, entre comillas, ¿no? Es decir, sabemos a quién oramos, ¿no? Porque ese también es otro, claro, también es otro Señor, problema, ¿no? Porque sabemos que también se está introduciendo la oración al Espíritu Santo, a los niños, ¿no? Se les enseña a orar a Jesús, cuando el ejemplo que tenemos es... Padre nuestro que estás en los cielos, orar a nuestro Padre. Pero claro, no como una retahíla, no como lo hacían también los en esa época los rabinos, que hacían retahílas de las cosas, no. Sí, y aún lo vemos en el Muro de las Lamentaciones y están orando y es todo un... Nos enseña unos principios. Una cosa es un principio y otra cosa es una retahíla. Sí, claro, un principio es un fundamento. Es un fundamento sobre el cual yo me puedo parar y se va a construir. Es esa columna vertebral que sin ella pues no podemos sostener la casa o sostener el cuerpo. Entonces, para mí, la oración no tiene la fórmula que es el concepto humano que damos siempre. Yo me acerco al Señor. No hay ninguno entre yo, bueno, se dice entre yo, ¿sí, no? Sí, sí. Y el Señor Jesús. No hay nada. Vale, no hay ningún mediador que yo esté, o sea, tengo que orar a uno después, entre mí, y yo. Sí. Y ese mediador, y entonces yo después de ese hago un salto, pim, pam, pum. No, es esa oración directa. La escalera de Jacob para mí me dice qué es la oración. Porque nos define quién es ese puente entre el cielo y la tierra. Cristo. ¿Quién es Cristo? Y los ángeles que suben y bajan por ahí. No hay ningún mediador más entre los hombres del cielo. No lo hay. Que ellos son los ángeles, quienes suben nuestras oraciones. Que a mí siempre me ha Una llamado... cosa es que ellas las suban
y otra cosa es que ellos sean mediadores, ¿no? Eso es bueno aclararlo, Sí, sí, porque sí. para mucha gente puede decir, ah, bueno, los ángeles no, ellos No, cumplen, ellos suben. ellos suben, que eso ya no lo podemos definir como así que hace subir una oración, Sí, ¿sabes? claro, Es y a la algo vez también cómo intangible. saben que la oración es sincera o no para subirla o no subirla, ¿no? Si representa que la mente únicamente la puede leer Dios, ¿no? Pero bueno, ya Sí, serían sí, cosas que dices, pero bueno. pero digamos que allá en esos misterios nosotros no podemos Sí, entrar claro, porque lógico, lógico. no está revelado Ujú. qué es la oración y porque es lo mismo que está buscando el ser humano, esa partícula de Dios, ese en el cerebro donde el Señor dijo se genera ese pensamiento y donde se Es que genera no, esa oración, no se puede entender. Realmente ¿no? la oración es un milagro. El hecho de cómo puede ser que yo esté hablando con el Dios eterno, yo esté hablando con el Dios eterno, a la vez también miles de personas hablando directamente con él, y que a la vez reciba la respuesta. A veces la respuesta tarda mucho, pero sí que es cierto que hay oraciones y oraciones, es decir, cuando pedimos por necesidades de carácter o porque somos tentados, el socorro es inmediato en la oración. Dios no tarda en enviar ese socorro. Mira, pues, es decir, una persona se está ahogando y imagina que le lanzan el salvavidas, bueno, al cabo de una hora pues se lo damos, no, es inmediato. Hay otras cosas, en cambio, que no son inmediatas y a lo mejor pueden tardar días, meses, años o nunca llega, o al menos no llega de la manera que creemos. La oración del fariseo y del, Publicano. ¿cuál es la sincera? La de corazón, la del publicano. El otro no era un teólogo, no tenía el conocimiento que muchas veces nosotros poseemos de la palabra de Dios y fue y dijo, Señor, yo soy lo que soy, aquí estoy. Es que fíjate algo también, nos han puesto a veces una idea. Yo me acuerdo, yo era muy vergonzoso para hacer oraciones en público. Y a veces las oraciones en público se vuelven eso, ¿no? No se vuelven oraciones a Dios, sino que se hacen oraciones para la gente que está. Porque uno quiere quedar bien con la gente. Y si ven que tu oración es torpe, pues las personas empiezan a pensar, este está orando y no sabe. Y a lo mejor el que es torpe, es oraciones de corazón, pero es torpe. Luego dice que el Espíritu Santo no gime Con gemidos indecibles. sí, a nosotros, y luego Cristo da esa oración, ¿no? Pero Da esa oración perfecta y entrega esa oración perfecta, la transforma de labios impuros, de palabras torpes. Él entrega una oración perfecta a su Padre. hay una incógnita que me ha venido a la mente. ¿Cuántas veces el Señor Jesús oró con los discípulos? Que está escrito en la Biblia. ¿Con ellos o por ellos? Por ellos sí. Con ellos, O que los pusiera a ellos a orar. Que esté mencionado en la Biblia. No está. no recuerdo, no No, sabría no, decir, no he no hay. leído, no he leído, no sé si el espíritu de profecía hace una ampliación, Ujú. pero me refiero a que muchas veces no es plan de que hagamos una rueda giratoria. Bueno, En qué sentido? ¿En qué ahora sentido? hablaremos de la rueda giratoria de las oraciones. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con este tipo de No, no, oraciones. yo lo digo en la época de que nació la Iglesia Adventista como organización, Hacían la... los pioneros sí se arrodillaban todos a orar y duraban noches de vigilia y oración. Pero ¿en qué sentido se hace? ¿Me entiendes? Yo esto lo veo a veces que se vuelve, puede tristemente o sin conocimiento o ingenuamente lo volvemos algo muy, te toca a ti, después te toca Bueno, a es que ti. de hecho, A mí me tocó una vez y tú oras para agradarle al círculo que te está rodeando, pero tú te olvidas de que Dios está pero es ahí. que, fíjate, yo he estado en círculos de oraciones donde hemos estado 17 o 20 personas. Imagínate, 20 oraciones. Cada uno mínimo 30 segundos. O sea, estamos hablando ya de una oración de 10 minutos. Ojo, Lo cual dice que no sumando debe ser todos. así. Lo cual las oraciones en público no deberían ser así. Cortas y al instante. O Sí, sea, y por otro lado, tú no estás
a lo mejor habrá personas que me dirán, no, yo sí, pero bueno, yo hablo en mi caso particular. Siendo sincero, Sí, ¿no? siendo sincero, yo no estoy pendiente de la oración del otro. O sí, estoy pendiente de la oración del otro para ver qué pide, para cuando llegue mi turno, yo pida algo que los otros 25 no hayan pedido. Y a veces sucede que el que está justo a tu lado pide algo que tú tenías en mente para pedir y luego, y al final la oración se vuelve tan artificial y tan, Sí, no sé si, no sé si me entiendes lo que sí, comento. porque tú estás preocupado par- por, Para agradar a los demás, por agradarte a ti mismo y agradar a los demás, que te olvidas de que estás orando a tu Padre. ¿Qué es que dice ora a tu Padre que está en lo secreto? Ajá. Y Él te recompensará en lo público, y a veces nosotros hacemos diferente. Hacemos Sí, oramos en lo público para que... que no recompense en lo secreto. Sí. A mí me pasó una vez, cuando estaba en la organización adventista, hicieron un círculo y bueno, y tienes que orar por las personas. Y yo, a mí se me olvidó el nombre de una persona. Bueno, a mí esto me pasó. Y yo sufría por dentro, decía, porque yo estaba escuchando a los otros, todos estaban orando y me tocaba a mí orar específicamente por 2 o 3 personas. Y yo, por completo, Se de la olvida. angustia que Es que tenía, uno según... ¿Cómo se angustia? Sí, se angustia. de la Yo no tengo angustia que buenos tenía, recuerdos. yo olvidé y yo decía, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a responder? Inmediatamente mi mente se fue a cómo voy a responder a la gente, ¿no? ¿Qué está viendo Dios en mí? Y ahí es donde yo digo, yo en esto me freno y prefiero ir directamente a Dios. Si me ponen a Sí, orar en que público, oraré, pero mi relación con Él en secreto es menos vergonzosa, ¿sabes? sí, Que está mal en el sentido de que yo pueda orar delante de los otros, pero como nos hemos llenado de conceptos y definiciones, tú vas y eso se vuelve un cumplimiento. Entonces tú empiezas a decir, Señor, es interesante la palabra, ¿no? Cumplimiento, es decir, porque al fin y al cabo se vuelve en una cumplir y mentira, mentir. porque tú estás Cumplir con la cumpliendo mentira, con una mentira, exactamente, con algo que no es sincero de que corazón. no te nace en el Cuando la corazón. oración es que es de corazón, o tiene que ser de corazón. Tiene que hablar el corazón, no la boca, ¿no? No los labios. Esteban, cuando lo estaban apedreando, él no se puso en el cumplimiento, puesto de rodillas oró y el cielo se abrió. ¿Por qué se abrió el cielo? No porque él estaba ahí. No porque había cumplido con unos, sino No. porque él había abierto su corazón ¿Qué completamente. pide Dios de mí? No pide carneros, no pide qué. Esto está en Sacrificios. sacrificios, no, dice un corazón contrito. Esa entrega, ese matrimonio entre él y yo. Esa es mejor la definición, no mi y él, porque está Ajá. primero él, Sí. entre él y yo. Ese matrimonio no pide nada más. Nosotros hemos puesto sillas. Entonces, mejor que sillas, una escalera. Entonces, el primer paso tienes que hacer esto. El segundo paso. Y cuando llegas al último, resulta que el Señor no estaba en el Sí. último, está en el primero. Ujú. Pero a mí me han puesto varios intercesores, varias cosas que me han privado de conocer al verdadero Dios y Señor. ¿Sabes? Ujú. Entonces tú llegas al primer escalón y dices, bueno, para llegar al otro tengo que Y- hacer esto, y para llegar al otro tengo que hacer esto. Y somos malos vendedores a la gente que viene a nosotros. A veces también, en relación a la oración, pasa algo, ¿no? Nosotros nos encontramos un día en un caso, en una iglesia que fuimos, estando en Colombia, donde la oración duró 10 minutos largos. Ellen White habla de estas oraciones. Una cosa es la oración tuya con Dios en tu habitación, en tu espacio, ¿no? En tu Donde cámara ores, secreta. tu cámara secreta. Eso es una cosa. La oración se puede extender tanto como tu corazón diga. Pero claro, otra cosa es esas oraciones en público. Hemos dicho, sí, son de corazón. Bien.
pero un día vimos un culto de un predicador muy conocido, que no vamos a decir su nombre. El milagro más no el santo. Sí, pero la oración me acuerdo, a veces pasa, ¿no? Que a veces vemos un tema, y eso también sucede, que cuando vas a ver un tema de algún predicador, pues normalmente se empieza o empiezan con la oración. Entonces, personalmente muchas veces la salto y voy directamente al tema, ¿no? No sé si está bien o no, pero muchas veces lo hago. Pero recuerdo que esa vez empezamos a pasar el vídeo y 2, 3, 5, 10 y la oración duró 15 minutos. Y 15 minutos orando. Y dices, bueno, nosotros en YouTube lo pudimos pasar rápido, pero las personas que están ahí realmente, esos 15 minutos, ¿están con la mente puesta en Dios o están ya, entiéndeme, maldiciendo a la persona que está orando? Porque, no sé, aquí podemos leer las oraciones de Jesús y nosotros las leemos, no son oraciones. Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Sí, Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, ¿no? Y no la vamos a leer toda, ¿no? Pero si la leyéramos toda, ¿cuánto tiempo es de oración? Y ojo, no estoy hablando, no, es que la oración tiene que ser de 20 segundos si es en público, si es de 5 minutos si es en... No, no estoy hablando de esto. Pero sí que pienso que la oración, cuando es en público, hacer una oración de 15 minutos como vimos, no tiene mucho sentido. La gente de rodillas, la gente empieza a pensar ya más en el dolor que está sufriendo de rodillas, el cuerpo se empieza a inclinar adelante, atrás. Y ojo, no estamos diciendo que a lo mejor la persona fue sincera que lo hizo, pero creo que a mi modo de entender, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Si alguien luego me quiere corregir en los comentarios, pues que lo haga, ¿no? Pero creo que no es lo adecuado, y Ellen White lo dice, que en público las oraciones se tienen que Lo extender. dice, perdón que te haga una Sí. acotación, enriquecer lo que has dicho, que lo dice el Señor, ¿no? O sea, la hermana Joy es Sí. una El Señor le transcriptora inspira de lo que... a Ellen White para que Ellen White diga eso, ¿no? Pero sí, o sea, muchas veces tú haces estas oraciones y tu mente se va. Por eso es que los sermones tan largos en público agotan la mente. Tu concentración, la concentración de un adulto, depende de cómo haya sido educado. Sí, es de Griegamente o una hora, hebreamente, 40 minutos. 40, 45 minutos. Y tu mente, digamos que nuestro cerebro está capacitado, depende cómo haya sido tu educación, la oxigenación que haya en el momento, lo que hayas comido, la cantidad de agua que hayas consumido, todos estos elementos pueden, pero no vamos a entrar en el tema físico-químico. Ni tampoco de los sermones en No, sí, no, pero en no, relación pero a... que pasa lo mismo que los sermones tan largos que con las oraciones. Entonces, tú llegas a un momento en que tú dices, no entendí nada, pero digo amén. A todo digo amén. Entonces, para mí la oración es lo que estamos haciendo. El camino de Maús debiera ser nuestra oración hacia el Señor. Charlando y comentando. Obviamente entendemos que no nos responde como nosotros estamos acostumbrados a que nos responde una persona, audiblemente de la manera concepto humana, sino que, Señor, esto me pasa, esto me ocurre, las cosas más pequeñas, más ínfimas, que no tienen relevancia para el ser humano, pueden llegar a su corazón, pueden llegar al trono de la gracia, pero cuando nosotros creamos una oración y tú dices, llega Señor, es cuadrícula, es que no sabemos, yo pienso que estamos como, es que ni los niños, ¿no? No sé cómo podríamos utilizar esta comparación. No sabemos leer la Biblia. No nos hemos casado con Cristo. Por tanto, nuestras oraciones son una información que le damos a Él y ya decimos, allá Él verá cómo lo resuelve, cómo lo decide, ¿no? En definitiva, necesitamos conocer a Dios, conocer a Cristo, Necesitamos tener una relación. la experiencia, la noche que tuvo Nicodemo, el Señor Jesús con Nicodemo. ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Pero tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Porque Nicodemo, me imagino que llevaba mucho tiempo
Sí, sí, tenía, y con los tenía rollos, un amplio un conocimiento amplio conocimiento. del hebreo. Bueno, el amplio conocimiento del hebreo no, Es es que era que solo. era su esencia, Sí, era sí, su sí. vida, era lo que hablaba él. Ujú, Pero el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y ahí lo dejó out. ujú. Y nos pasa a nosotros eso. Nos dicen tal cosa, hacer de nuevo. Pero Señor, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero si eres un maestro de Israel, si has abierto la palabra de Dios y te sabes de tapa a tapa, simplemente te dicen, la oración que estás haciendo no debe ser. Entonces, pero por favor, si llevo 60 y pico, 30 y pico, 90 y pico de años orando de la misma manera, yo sí sé orar. Oración del publicano. Y él Al te revés. dice, Ujú. tienes que nacer de nuevo y ser como el publicano. Y es lo que más nos cuesta, porque nosotros seguimos cuadriculando todo y a todo le damos Y- punto uno, punto dos, Sí, punto tres. leer no nos cuesta, estudiar la palabra de Dios no nos cuesta. Pero es que tampoco Eh, sabemos leer. sí, ya. Bueno, ya sería otro tema, No, ¿no? pero es Pero que me refiero a que esto va involucrado en la oración. sí, claro, por al final es todo un Es conjunto. que si tú no puedes tener una comprensión de lectura si tú lees con la mente griega. ¿Qué hace la mente griega? Velo, definición de velo. Capa, manto, tela, ya está. ¿Qué es Dios? Capa, manto, tela, ya está. Lo mismo Ujú. hacemos con la palabra de Dios. ¿Por qué no damos por hecho que velo es algo? No. Nosotros tenemos que darle un concepto, una definición y entramos ahí En y cambio de buscar hacemos, lo práctico, ¿no? De eso, la no, practicidad del, es que no no de buscar, debiéramos sino de, ni de, ni de disertar lo que él ha dicho, porque nosotros disertamos lo que él ha dicho, fuera de las ciudades. Ay, no, espérate, porque eso tiene un contexto. No, ujú. dijo, fuera de las ciudades. Abraham, Isaac, vas a ser sacrificado tú. Ay, no, padre, pero No, pero espérate, espera ahí. espérate. Éxodo 20. ¿Qué dice en Éxodo 20? No matarás. Él hubiera podido sacar ese argumento. No Ujú. matarás. ¿Y qué hubiera hecho Isaac en ese momento? ¿Estaba contradiciendo a Dios? ¿Está contradiciendo la ley de Dios? Nos pasa eso mismo en la oración. O sea, cuando nosotros hemos utilizado la palabra de Dios y no sabemos leer, porque no la sabemos leer, la cogemos como a mí, cuando yo estaba aprendiendo a leer, veía la cartilla Coquito. Pero fíjate que tenía más fe en la cartilla Coquito que yo sabía que la O sonaba O y punto. Ujú. Y la A era A. Que Pero no, que no le da una definición, no, es que la A es redondita y tiene un palito y tú le puedes decir A o la puedes decir A, no, simplemente para mí quedó tácito, fue un verbo, se dice A y punto. ujú. Y con eso aprendí a leer, o bueno, a unir las Sí, letras sí, y sí, ya está. bonito. Ujú. Lo mismo pasa con la oración, por eso es que cuando vamos a orar, si no sabemos leer, si no sabemos acercarnos a Él, pues que tenemos un poco de información ahí que vamos acumulando. ¿Y qué dice aquí? No, que debes obedecer al Señor. No, espérate un segundo. Ahí no dice que debes obedecer al Señor. Si yo le pregunto a un niño que ya sabe leer, ¿qué dice acá? Me va a decir si el niño, Si sabe leer. si es limpio de mente Ujú. y puro de corazón, va a decir, aquí dice tal y tal cosa. No se va a detener a En, sacarle concepto y definición. pero porque no tiene conceptos ni definiciones, ni prejuicios, ni nada de eso. Ahora, ¿Y la oración entonces? ¿Aplicar todo esto a la oración? Jesús con Nicodemo, Nicodemo con Jesús. Mm. Tienes que nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, es que no sabemos orar. Hasta que nosotros no tengamos ese casamiento, esa intimidad con Él, ¿qué es lo que llegaría a ser la oración? La oración es el aliento del alma. Imagínate que si no sabemos orar, y si supiéramos orar, pero no como una fórmula, Dice el aliento del alma es la vida del alma, es decir, es aquello que nos mantiene vivos, ¿no? dejemos de darle nutrientes a nuestro cuerpo, Se muere. dejemos de darle agua, o mejor dicho, aire.
porque digamos que con la alimentación podemos Sí, sí. capotear ahí, pero en el caso del aire, No, en pocos a los dos si minutos, nuestro cuerpo adiós. muere Ujú. totalmente nuestro cuerpo. Eso es la oración. Debería Entonces, ser así. debiera ser así, pero como nosotros, lo que vuelvo a decir, siempre estamos discutiendo con el Señor. Siempre estamos diciéndole, Dice que para contiendas y debates ayunáis, ¿no? Y nosotros también, para contiendas y debates oramos. oramos. Pero luego, Pero no, luego, no para el día a día, sino luego. Pero es que vuelvo a ir al principio. Es mi padre, yo soy su hijo. Y si es mi padre, yo lo amo porque él me amó primero. Y si lo amo, yo lo que quiero es tener conversación con él, yo quiero hablar con él. Pero no hay este deseo porque Dios está ahí y nosotros aquí. a años luz. Años luz, físicamente sí. Sí, pero la fe Ujú. y el Señor Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿No? Esa escalera de Jacob, nosotros no, es que hemos puesto otra escalera, Ujú. ¿sabes? Antes de esa escalera hemos puesto unas 5 o 20 escaleras más para poder llegar a esa escalera que es la real y tener esa comunión. No, es que no necesitamos más, es obedecer, está escrito. Los niños hebreos, Daniel y sus compañeros para mí son un ejemplo, sabían orar, claro. Sí. El Ujú. día que les dijeron, o hacen esto, o comen esto, o hacen de esta manera, muere, porque eso fue la orden del rey ante la estatua. Ellos hubieran podido poner, Señor, pero mira, en este momento podríamos hacer algo, tener o sea, poder ahí hacer algo para que no nos maten. Ujú. No, en ellos estaba tácita la obediencia. Ujú. Leían y lo que leían Eran. eran. Ellos no estaban en el momento que estaba Nicodemo con el Señor Jesús, porque Nicodemo estaba diciendo, pues yo tengo todo esto. Tengo el espíritu de profecía, toda mi biblioteca del espíritu de profecía está completa en casa. Tengo la Biblia. El Señor Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Eres un maestro de Israel. Y no sabes estas Eres cosas. un adventista del séptimo día y no sabes estas cosas. Ujú. Nos pasa eso con la oración, simplemente con algo tan que para mí, Tan, tan natural tan natural. como hablar tú y Es yo. que es natural, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Voy ya por mi parte para concluir. Sí, también de mi parte. Ujú. eh, a veces hablamos así normal, pero luego con Dios cambiamos la voz y nuestra voz se vuelve mansa. Y no sé si me El explico. cumplimiento. Sí, es decir, como si a Dios Le le pudiéramos podemos, mentir. sí, engañar, ¿no? O sea, Y a los otros de pronto a veces nos enfrentamos con cambia los el tono, a seres veces pasa, humanos. ¿eh? Y escuchas y cambia el tono de voz cuando habla con Dios, pero luego cuando sale de la oración, el tono de voz es otro. Es otro ser. Sí, 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 Tiene dos personalidades, sí. maneja dos personalidades, Y, es bipolar. y luego, por otro lado, está aquellos que se aprenden las oraciones. Yo estuve en un encuentro de la organización hace muchos, Eso no, muchos años eso me cae, se me hace interesante y porque hubo una persona que hizo una oración en público. Digamos que es el encuentro adventista de los que tienen más nivel, ¿no? En un sentido porque es de universitarios, es gente con muchos estudios, invitan a predicadores, pastores de otras partes del mundo, vienen y se toca una temática durante 4 días, ¿no? Y hay diferentes coloquios, es de nivel, ¿no? Por así decirlo. Y me acuerdo que una persona subió, hizo una oración tan perfecta, pero tan perfecta, que en mi mente dije, se la ha preparado. Se la ha preparado. No vi una oración para ahí, humana. puedo Sí, sí. hacerte una pregunta. Que que tampoco quiero No que se me estamos tome juzgando. como una crítica. Es que, No, pero quiero preguntarte algo. Tú le diste una definición y un concepto.
era perfecta ante los ojos humanos. Sí, ¿Me perfecto. entiendes a dónde Sí, voy? sí, claro. Era perfecta en cuanto a gramática, en cuanto a Al tiempos, en léxico, a cuanto todo. a todo. No hubo un de duda, Un tartamudeo. un tartamudeo, un sí, una rectificación, algo. No hubo nada de eso. Fue Pero perfecta, yo humanamente siempre hablando. he tenido una disyuntiva, se diría, Sí, sí. Ujú. o una dicotomía en mi mente. ¿Qué es lo perfecto para el ser humano y qué es lo perfecto para Dios? Publicano, Fíjate fariseo y publicano. donde tú llegaste, que para mí es un punto muy importante. Tú viste una mesa blanca. Vamos a traducirlo en una imagen. Me gusta graficar las cosas para que sean más comprensibles y se puedan entender mejor. Una mesa blanca. El otro tenía un arrume de cosas y tú dijiste, claro, una oración perfecta para tu concepto, para tu educación griega. Pero si yo fuera una persona que con una mente que no es griega, diría, aquí no está Dios, aquí no está Dios, porque Dios no necesita De, una planicie claro. para ser un cristiano. Él necesita una montaña para ser un cristiano. ¿Por qué? Porque en la planicie no se ejercitan las piernas, Ujú. igual que en la montaña. La fe no se ejercita lo mismo en la montaña que en la planicie. Entonces, la oración, tú dijiste, claro, No, no impoluta. hubo un tartamudeo, no. Muchas veces tú ves a ciertos predicadores y dices, uy, Señor, yo es que los veo hablar y es que Sí, sí, se parece desarrollan como había antes unas libretas, no sé si que se aquí, abren. ¡Ring! que se abrían, que eran como un Dibujos. folio, Ah, vale. era un folio, y que Ah, vale. se extendían como un plegable, Sí, perdón, sí. no más un folio, Sí, no sí, un sí. plegable, y tú ves esos cultos que son como un plegable, y tú dices, y la oración también, y tú dices, bueno, yo no, es que no Claro, llego, y nosotros, claro, no llegas. No llegas a pero eso. es que eso no es lo que quiere Dios. Dame, hijo mío, dame tu corazón. No necesitas, no necesitas. Yo cada vez estoy más convencida, o bueno, por lo que he entendido, que dice acá, si es A, es A. No es darle un color a la A, no es darle una interpretación a la A, no es sacarle una forma, no es sacarle una textura, no es sacarle nada. Es tal cual a mí me debieran enseñar y a los niños pequeños. Ahora quiero leer un texto Ujú. que sus mentes digan, el Señor dijo, punto. El Señor está escrito en su palabra. Ah, no está escrito. Bueno, no puedo creer lo que tú me dices. Ujú. Y tu oración no vale porque es que no está escrito acá. Ujú. No es que yo le dé una interpretación, porque yo me he acostumbrado a darle una interpretación incluso a la oración. Sí, sí, Entonces tú sí. empiezas a interpretar la oración y decir, bueno, a ver qué le pido al Señor que encaje con ese momento. Al final volvemos a insistir en eso, ¿no? Es oración de corazón. Nacer de nuevo. El día cuando el carácter sea plenamente reproducido En en su sus pueblo. hijos, Ujú. Él volverá. De resto, no, porque nosotros estamos siempre en pugna con Él. Siempre nuestro yo está en pugna con Él. Porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestro acomodo y darle interpretación y girar la Biblia. Entonces, a ver si la podemos leer así, a ver qué podemos sacar. Puedo leerla así, de pronto puedo sacar alguna cosa. Ujú. Puedo orar al revés, a ver si de pronto me escucha. Elías en el Monte Carmelo. La oración de Elías, ¿cuál fue? Los otros se desajaron las manos, brincaron alrededor del altar, hicieron una cantidad de cosas. Él dijo, ¿qué dijo? Oró a su Padre, a su Dios. Sencillo. Eso es lo que pide Dios de nosotros nomás. Pero nosotros necesitamos nacer de nuevo. Quitarnos los viejos rudimentos. Volver a las sendas antiguas. Ujú. Hacer como niños.
Por eso cuando alguien me viene a explicar la palabra de Dios, empieza que el verbo copulativo y yo empiezo a decir, bueno, o sea, que tengo primero que estudiar la hermenéutica, Gramática. gramática, Ujú. para llegar. Yo digo, no, es que No, no, no no me alcanzas, alcanza no la vida. alcanzas. Sí, estamos No tengo el como, tiempo. claro, Es que no tengo el tiempo. es lo que pasaba en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús pasaba exactamente lo mismo. Venía la pobre persona que apenas tenía un conocimiento de la palabra de Dios y venía luego el fariseo, lo enredaba con teología y decía, es que no, Pero no llego a eso. No llego. Y claro, el publicano, pobre, oraba y claro, veía al otro orando ahí, a lo mejor para que se escuchara, ¿no?, un poco su oración y el otro pues mira, decía, pensaba, lo siento, pero mi oración es esta, Señor, discúlpame, es lo que es tengo en el que corazón. a veces Y claro, somos hasta tartamudos. claro, y veía al otro y el otro en cambio dice, "Uf, qué oración más perfecta, ¿no?". Y sin embargo, Pero lo que ¿quién no Dios es el que ve oró? Claro. no es lo que el hombre ve. Ujú. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Leo el Sí, texto para terminar. perfecto. Esto lo encontramos en Promesas para los Últimos Días. Este es un libro que casi nunca lo he leído, pero justo hoy he abierto acá. Ajá. Dice, cuando se desarrollen las escenas finales de la historia del mundo, muchos niños y jóvenes que hayan recibido una verdadera educación cristiana asombrarán a la gente mediante el testimonio que den de la verdad con sencillez, aunque con vigor y poder. Se les enseñó a temerle al Señor. ¿A temerle de qué manera? ¿Concepto humano? Ajá. No. Lo Entregar entrega. su vida y Ujú. a tener un respeto ante Dios, no más. Y sus corazones fueron suavizados, merced al esmero estudio de la Biblia, acompañado de oración. En un futuro cercano muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y efectuarán la obra de proclamar la verdad al mundo. Llevarán a cabo una tarea que ni las potencias del mal podrán contrarrestar. Estamos hablando de niños. Sí, pero por eso, a mí me da tristeza que yo no soy como un niño. Para mí, o sea, todo lo que hemos hablado me lo aplico primero a mí. Porque no tengo eso que dice, y fueron halladas tus palabras, no fueron hallados libros y conocimientos, y para llegar allá yo no soy una persona erudita en cuanto al conocimiento de la materia de Dios, que es lo que ahora se maneja la materia de Dios. Ujú. No, yo lo que entiendo es que nosotros debemos que, Él dice, ora, habla conmigo. Ujú. Vamos a quitar, digamos, en un momento el hecho de la palabra oración. Es que Habla, oración es frases. habla conmigo, Ujú. ten una comunión conmigo. Y ya, debe estar tácito. Debe ser, es que debe ser esa oración. La oración que tuvo Daniel, nuestra es la confusión de rostro. Hoy en día es nuestra la confusión de rostro. Porque no tenemos claro nada. Ujú. ¿En qué sentido? No hemos nacido de nuevo. No sabemos a veces. Yo veo muchas personas que las veo y digo, me alegra verlas porque son personas sencillas, honestas. No sé realmente en su interior del corazón, pero sus frutos, los ves que hay gente que ora y dice, ay, perdón, yo es que no puedo orar más porque es que no. Y tú dices, ahí está el Espíritu del Señor trabajando en ese ser. El Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones para que lleguemos al momento en que oramos. Y cuando dicen aprende a orar, ¿Tú le el- enseñas el- a un niño a hablar? Tú. no. Mm. ¿Por qué habla el niño? Mm. Porque ha visto, porque ha contemplado, porque necesita comunicarse con sus padres y con su alrededor, su entorno social. Ujú. Eso debiera ser en nosotros. Bueno,
Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entregar nuestro corazón y a nacer. Y que aprendamos de corazón a orar. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.